y en medio de su tormenta, a quien busques a su mamá para que ore por él. Solamente el que tiene paz puede dar paz. Marcos capítulo 5 versículo 34 menciona el caso de una mujer que estuvo 11 años sin paz en su corazón, porque la paz puede ser obstruida por muchísimas razones. Esta mujer no tenía paz porque la enfermedad se había convertido en un elemento que le quitaba la paz. Hija, Jesús le dijo a la mujer que tocó el manto de Jesús, 11 años llevaba sufriendo desesperada por una enfermedad que la inutilizaba como mujer, como esposa, como madre. No se podía socializar con nadie, no tenía paz en el corazón, no dormía bien, ya su vida estaba en decadencia y lo que le restaba era morirse porque llevaba 11 años luchando con una enfermedad. Todo su dinero lo había gastado y lo único que le esperaba era un hoyo, una sepultura en algún lugar de Judea o Jerusalén. Pero Jesús la encontró y Jesús le devolvió no la salud, Jesús le devolvió la paz a esa mujer. Y le dijo a esa mujer, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Gloria a Dios. Vete en paz. En Marcos capítulo 9 versículo 50 Jesús dice, bueno es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. ¿Qué es vivir en paz? Mira, vivir en paz, ¿cuán necesario es vivir en paz? Vivir en paz es traer a tu familia alegría, gozo, sazón a la vida. ¿Sabes lo que es tú llegar a salir de tu casa y dejar un montón de caras serias? Por la mañana cuando te fuiste y por la tarde cuando llegas encuentras las mismas caras serias. Y gente amargada. Y problemas por aquí, problemas por allá, y no se sabe qué. Y ahí no veamos. Mire, yo estoy que no me dirige la palabra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Para ser la sal de la tierra tienen que vivir en paz los unos con los otros. No pueden vivir en guerra. Los enemigos míos no son los que tienen el mismo uniforme americano con la bandera americana aquí. Mis enemigos, como militar hablando, son otros y tienen un uniforme diferente, son fáciles de identificar. Pero usted ha llegado posiblemente a creer que su propia familia son sus enemigos y vive dentro del mismo techo en un ridículo espacio de posiblemente 50 por 60 o 100 por 35, con 4 o 5 cuartos y rozándose los unos a los otros en la cocina. No se habla ni se dirigen la palabra. ¿Cómo es posible que digamos, que nos atrevamos a decir que nosotros somos mensajeros de paz del Rey de paz y entre nosotros mismos vivimos en contienda? Para hacer la sazón de la casa, para tener una casa alegre, una casa llena de alegría, caras alegres, risueñas, llenas de felicidad, con aspiraciones al futuro. Hay que crear la paz, hay que establecer la paz. Si se fue por la mañana y le dijo algo incorrecto a la esposa y cuando llegó y todo el día estuvo pensando en eso, cuando llegue por la tarde, llámela y dígale, mamita, mira, yo no te quise, que aquello que te dije, discúlpame, perdóname, eso no fue. Tú sabes que los hombres, los esposos adventistas somos los esposos más dóciles del mundo.
y más fáciles de manejar. ¿Qué dicen las mujeres? Los esposos adventistas son la gente más fácil de manejar, los hombres más fáciles de manejar. Porque se supone que seamos gente que establezcamos la paz, que vivamos en paz, que vivamos en respeto, en consideración con nuestras esposas y con nuestros hijos. Pero el que no vive en paz no trae alegría a la casa. Mateo capítulo 10, versículo 13 dice: si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fíjate que tenemos el poder y la autoridad de que cuando visitamos a alguien, si nosotros somos mensajeros de paz y llevamos paz, la podemos dejar en esa casa. Podemos dejar paz en ese hogar. ¿Saben lo que es ir a una casa en contienda y de momento, cuando después de una conversación, una oración, algo que usted hizo estableció la paz en esas personas, y cuando usted sale por la puerta alguien le dice: ay, gracias por venir, hoy hay paz en esta casa, gracias por haber estado orando por nosotros? Somos emisarios de paz. La prioridad nuestra es establecer la paz en nosotros mismos y para poderla dar a los demás. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús empieza a repetir esta palabra que se va a convertir en el saludo oficial de Jesucristo y del apostolado después de la resurrección. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿cuál es la palabra? Aflicción. Pero confiad, ¿yo qué? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. En mí van a tener paz. Amén. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí tiene vida y lleva frutos en abundancia. Amén. ¿Usted quiere vivir en paz? ¿Quiere desarrollar paz? ¿Quiere crear la paz? ¿Quiere ser agente de paz en realidad? Usted tiene que sentarse todos los días con el Rey de la Paz a beber de la fuente de la paz. Amén. En Juan capítulo 20, 19, versículo 19, versículo 21 y versículo 26 dice: cómo Jesús convirtió después de su resurrección el saludo oficial. Su saludo oficial era: la paz sea con vosotros. Cristo es la verdad, sus palabras son verdad. Y en esos versículos ahí, cada vez que Jesús entraba a un lugar, por lo menos 3 veces se menciona que Jesús lo saludó de una manera que no acostumbraba a hacerlo antes de su muerte. Después de su resurrección, Jesús cambia el saludo. Pero ¿por qué está hablando de paz ahora y antes no? No hablaba tanto o no saludaba de esa manera. Bueno, es que en la cruz se llevó a cabo una guerra. Y en esa cruz Dios juzgó al mundo. Lo encontró culpable. A todos nosotros nos encontró culpable. Y en un sustituto condenó en él el pecado de todos nosotros. Le dije a una hermana los otros días que hablaba acerca de perdón. Yo le dije: tenga mucho cuidado con lo que usted dice. Dios no perdonó nuestros pecados. Dios nos perdonó a nosotros. Pero nuestros pecados fueron todos cargados sobre una persona. Dios lo que hizo fue que proveyó un sustituto. Y sobre él cargó el mal de todos nosotros. Y la condenación que yo debía sufrir, él la sufrió. Amén. Pero el pecado no es perdonable. El que es perdonado es el pecador. Amén. La paz ha sido establecida porque el Hijo de Dios se colocó en medio de Dios
y nosotros, y recibió la responsabilidad, asumió la responsabilidad de nuestras transgresiones y sufrió el dolor y el desprecio de Dios, sufriendo en aquella cruz un juicio donde finalmente se satisfizo la justicia de Dios, la deuda quedó salda, no hay más guerra. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay paz. El Rey reina en Jerusalén, aleluya. Reina en Jerusalén. Hay un rey ahora, y este rey se dedica a establecer la paz, no a traer la guerra. Se dedica a establecer la paz constantemente. Jesús saludaba, la paz sea con todos vosotros. ¿Cuántos de los que están aquí fueron católicos? ¿Se acuerdan cuando en la misa le decían cómo? La paz de Dios sea contigo. Y tú le decías al otro, ¿verdad? Se lo decían unos a los otros. La paz de Dios sea contigo. Y cuando se decía así abiertamente, el sacerdote, le decíamos al sacerdote, la paz de Dios sea contigo, y la congregación contesta, y con tu espíritu. Pero los miembros tienen, en la misa hay un pedacito para decirse la paz de Dios sea contigo, ¿verdad que sí? Y saben que los prejuicios que nosotros tenemos a veces con otros grupos religiosos no nos dejan a nosotros reconocer verdades. En esta noche, voltéese a su lado y dígale a su hermano, la paz de Dios sea contigo. Esto es un saludo legítimo del Evangelio. Esto no tiene que ver nada con protestantismo, ni catolicismo, ni budas, ni religiones de ninguna clase. Esto es un saludo legítimo del cristianismo. Jesús introdujo este saludo y los apóstoles continuaron haciendo lo mismo. La tradición apostólica, todos los escritos cristianos del Nuevo Testamento usan la palabra paz. Todos, con excepción de Primera de Juan. Pero todos los demás escritos, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, todos los escritos, los evangelios, mencionan de alguna manera la palabra paz. Y Pablo acuña un nuevo título y dice, el Dios de paz. El Dios de paz, dice Pablo. Y en su devoción hacia Dios lo llama el Dios de paz sea con todos vosotros, dice Pablo, deseándole grandes bendiciones a su iglesia. El capellán Barry Black, capellán del Senado, capellán del Senado de los Estados Unidos, llevó a un grupo de empleados del Congreso y al menos 2 legisladores en una manifestación con salida al exterior en las escalinatas del edificio del Capitolio en Washington el 11 de diciembre del año pasado. El grupo de más de 100 manifestantes, que consistía principalmente en líderes negros de la comunidad negra, se reunieron enfrente del Capitolio en una protesta pacífica contra las no acusaciones de los funcionarios responsables de la muerte de Michael Brown y Eric Garner. Esta fue la oración que él leyó en las escalinatas del Capitolio de los Estados Unidos de América. Eterno Dios, nuestra esperanza está en los próximos años. A través de muchos momentos difíciles has guiado a América.
Hoy, como personas en toda la protesta nacional por la justicia en nuestra tierra, perdónanos por haber fallado en levantar nuestra voz por los que no podían hablar o respirar por sí mismos. No podemos olvidar que en nuestra historia nacional la injusticia a menudo ha prevalecido porque la gente buena no actúa con prontitud. En la manera en que nos haces conscientes de nuestra culpabilidad en la contribución a nuestra patología nacional y nos mantienes al tanto de nuestra propia capacidad de ser instrumentos de la justicia. Perdónanos, oh Dios. Sánanos de la injusticia, de la justicia propia que culpa a todos menos a nosotros mismos. Señor, consuela a los que lloran, a los que conocen el dolor de la pérdida, la angustia del dolor y la futilidad de la desesperación. Recuérdanos que la tierra no tiene dolor que el cielo no pueda sanar. Protege y guía a tu pueblo que se reúnen aquí hoy, que las palabras de nuestros labios, las manifestaciones de nuestros corazones y la actividad de nuestros miembros sea aceptable a ti, oh Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Te pedimos en el nombre de nuestro soberano Dios. Amén. Esta oración fue leída por este hombre de Dios, a quien Dios ha colocado a la cabeza del gobierno como líder espiritual. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los que establecen la paz, los que producen paz. Hay tres tipos de personas que podemos pensar en relación a esta bienaventuranza. Ellos ni siquiera tratarían de restablecer la paz. Ellos son los flemáticos. Hay tres tipos de personas: los guardianes de la paz, los que quitan la paz y los que hacen la paz. Estos tres. Los guardianes de la paz son un grupo que no se molestarían, se mantienen fuera, no se envuelven. Ellos no rompen la paz, solo se mantienen lejos de ella. Ellos ni siquiera tratarían de establecer la paz. Son flemáticos y no quieren involucrarse. Los que alteran la paz o problemáticos son todo lo opuesto. Ellos vociferan arrogantemente, centrados en sí mismos, orgullosos, enojados. A ellos no les importa lo que digan, cuando ellos hablan, o con quién, o a quién hieren, o cuándo hieren. Esos son los que alteran la paz. Y los hacedores de la paz son los ministros del Señor, que reconcilian el corazón y se preocupan por reconciliar el corazón, no importa cuán grande haya sido la ofensa. Hacedores de paz. Hay 5 versículos que definen esta criteria. ¿Cómo hacemos la paz? Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz, gozo y Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida ni es bebida. Usted se encontró en su trabajo. Yo trabajaba con un hermano testigo de Jehová cuando era plomero en Puerto Rico, en mis primeros años. Ese era mi oficio. Y todos los días venía un hermano testigo de Jehová a decirme
que él no sabe por qué los adventistas hacen tanto énfasis en la ley, que la ley, que la ley, que la ley, que la ley, si al fin y al cabo eso de ley, eso no tiene que ver, eso quedó abolido y abrogado, y todo eso me decía. Bueno, y yo nunca le contestaba, porque ¿para qué ponerme a discutir? Yo nunca, me han gustado las discusiones. Yo creo lo que dice Pablo, que le digo a Tito, las vanas pláticas en cuanto a la ley evita, porque son sin provecho, no tienen ningún provecho. Así que cada vez que este hermano llegaba, se ponía con estas cosas. Y un día yo me enteré de que él era de que la esposa de él era 15 años más joven que él. Y me dijeron que era una mujer muy guapa, muy elegante, muy bonita. Así que un día, cuando se me ocurrió una cosa que no se le he dicho a más nadie, me libre el Señor, pero ya me tenía molesto con el asunto. Y entonces cuando me volvió de nuevo a machacar, que si el sábado, que si la ley. Empecé con él una conversación hasta que llegamos a hablar de la familia. Cuando me dijo de la esposa, y cuando le hablé de la esposa, me la puso por allá arriba, más santa que María, la Madre de Jesús. Una mujer, me habló glorias de ella. Entonces, cuando ella estaba inspirado, estaba bien inspirado, yo le dije, oiga, fíjese, una mujer así es la que yo necesito en casa. ¿Qué usted cree si yo la enamoro y me la llevo para mi casa? Mire, aquel hombre se puso del color de esa butacas. Y yo estaba muy nervioso, porque en realidad hoy día, con la madurez que tengo, no me atrevo a hacer algo así, pero en aquellos años. Y entonces esto me dijo, ¿cómo usted se atreve? Atrevido, irrespetuoso, y me insultó, me dijo un montón de cosas. Y cuando me dijo todo eso, yo le dije, mire, usted lleva 6 meses diciéndome a mí que la ley de Dios no hay que guardarla, y donde único me prohíbe a mí que yo le quite a usted su esposa, que yo adultere con su esposa, es en la ley de Dios. Y si usted dice que está drogada, no hay nada que me prohíba a mí que yo le quite a usted su esposa. Y el hombre agarró el martillo y le dio un macetazo a no sé qué, y por ahí se perdió. Nunca más volvió a establecer una conversación conmigo. Claro, yo no establecí la paz con ese hombre, fíjese. Yo no establecí la paz con ese hombre. Pero hay que tener cuidado. El reino de los cielos no es comida bien bebida. Él estaba en eso. Asuntos de ley, de sábado, buscando bronca con el adventista, buscando pelea con el adventista. Nosotros no nos dedicamos a eso como iglesia de Dios. Nosotros buscamos la paz, y cuando alguien venga a discutir con nosotros religión, venga a discutir con nosotros asuntos de la iglesia, de la ley, que si esto, que si aquello, dele un abrazo a esa persona y le dice, sabe, yo te amo en el nombre del Señor Jesús. Y adelántese a la pelea. Adelántese a la pelea y eche la paz, establezca la paz en el nombre del Señor Jesús. Cuando le pregunten, yo llevo 18 años en el ejército, y en esos 18 años usted no tiene idea cuántas veces